El señor abogado secretario dará lectura a los documentos llegados a la comisión. Señor secretario, la cuenta. Sí, señor presidente, para la cuenta del día de hoy hemos recibido los siguientes documentos. La confirmación de la asistencia del señor subsecretario de Pesca, don Eduardo Riquelme, para el segundo proyecto en tabla. También la asistencia del presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, señor Pedro Toño, también se encuentra presente. También habría que señalar, señor presidente, que se encuentra presente el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Chile, señor Hernán Cortés. Y también fue invitado y se encuentra presente el abogado, señor Rubén Jerez. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidente. Diputado Matías Walker. Sí, en relación a la cuenta y a los puntos varios, mañana vamos a tener la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución, en la cual está invitado el Ministro de Justicia y la Subsecretaria de Derechos Humanos por el mecanismo de solución de controversia respecto al matrimonio igualitario. Si es posible, autorizar que vayan en calidad de oyentes, al menos, el presidente de la Fundación Iguales y el presidente del Móvil, pues, si pudiera tomar el acuerdo o usted disponerlo como presidente accidental. Yo no le veo ningún inconveniente. La comisión generalmente hace su trabajo de manera absolutamente transparente, así que sí, se aprueban los términos solicitados. Varios, terminaba varios. Entrando en la tabla, en primer lugar, corresponde resolver la tabla de fácil despacho y se presenta hoy día el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para imponer a las autoridades religiosas o eclesiásticas que indica la obligación de denunciar hechos que revistieren carácter de delito contra menores de edad y personas impedidas de ejercer con autonomía sus derechos y de que tomaren conocimiento en virtud de sus funciones. Boletín 11.768-07. Este es un proyecto que entiendo que en la sesión anterior se acordó tratarlo de esta manera. Tenemos 30 minutos como máximo para poder despacharlo. Y hoy día tenemos la presencia del autor principal de este proyecto de ley, el diputado Raúl Soto. Yo creo que correspondería en este caso, en primer lugar, es que él nos hiciera su exposición y a continuación ofrecemos la palabra y eventualmente procedemos a votarlo. El diputado Raúl Soto tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, este es un proyecto que es bastante sencillo desde el punto de vista de la técnica legislativa, ¿verdad?, pero que viene a contribuir a solucionar un problema social que es bastante complejo y que lo hemos conversado en los últimos meses con muchos actores políticos y creo que hemos logrado alcanzar cierto consenso bastante transversal. El diputado Coloma, de hecho, también apoyó esta idea. Y la verdad que acá lo que se busca hacer es dejar un poco la actitud pasiva del Estado, y cuando digo del Estado hablo no del gobierno, sino que de todas las instituciones que lo componen, en orden a buscar de manera más proactiva soluciones a los problemas que han vivido cientos de niños abusados sexualmente en distintas instituciones, particularmente en el marco de la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas en nuestro país, y que hemos conocido, ¿verdad?, durante las últimas décadas, pero particularmente en los últimos meses, a raíz justamente de investigaciones principalmente periodísticas y a raíz también de una actitud mucho más incisiva que en los últimos meses ha tomado el Ministerio Público, particularmente el fiscal Emiliano Arias, quien ya lleva más de 70 causas abiertas o reabiertas por investigaciones de este tipo, y que tienen hoy día, por ejemplo, a más de 200 religiosos siendo investigados y perseguidos penalmente, y tiene, por supuesto, a centenares de víctimas que durante mucho tiempo no han encontrado justicia y no han encontrado tampoco reparación. Por lo tanto, yo creo que era importante ver de qué manera como legisladores podíamos también contribuir a que este tipo de cosas no sigan ocurriendo en nuestra sociedad de aquí hacia el futuro. Y uno de los problemas que nos encontramos en el camino cuando empezamos a elaborar este proyecto fue que justamente conversando con el Ministerio Público, gran parte de las causas que estaban en desconocimiento de la justicia tenían que ver con lo que
que el propio Papa Francisco en su momento llamó una cultura de encubrimiento e impunidad, que fue lo que a muchos nos hizo quizás bastante sentido y nos hizo tomar una actitud mucho más proactiva en esta materia. Y en ese sentido lo que estaba ocurriendo era que muchas veces las denuncias llegaban, ¿verdad?, a las propias iglesias, a las propias instituciones, se iniciaban investigaciones internas que pasaban muchos años y nunca llegaban a ser conocidas por la justicia. Y eso en cierto sentido se transformaba en un manto de encubrimiento que hacía que muchos de estos delitos prescribieran en el tiempo y finalmente no se alcanzara la justicia. El caso más connotado obviamente es el del sacerdote Caradima, que hace unos días atrás, ¿verdad?, si no me equivoco, el día de ayer, ni más ni menos, se sancionó por la vía civil una indemnización millonaria en la Iglesia, justamente porque estas personas no pudieron, por la prescripción, perseguir por la vía penal la responsabilidad de este tipo de delitos. Y por lo tanto, nosotros creemos que, y esta es la idea matriz del proyecto, que cuando hay un estatus especial en la sociedad de ciertas personas por su profesión, por el cargo que ejercen, por el nivel de confianza o de autoridad que ejercen sobre un grupo de personas, sobre una congregación particularmente, creemos que se les tienen que establecer deberes de conducta superiores al resto de la sociedad, ¿ya? Y en ese sentido creemos que el contexto indicado para regularlo es precisamente el Código Procesal Penal en el artículo 175, que establece el deber de denuncia de ciertas personas como lo son los funcionarios públicos, que cuando tienen conocimiento de un delito, ¿verdad?, tienen que poner los antecedentes obligatoriamente en la justicia para que se inicien las investigaciones correspondientes. Nosotros obviamente creemos que en nuestro país funciona el debido proceso, hay garantías adecuadas para que esto no se transforme en una vulneración del principio de inocencia, sino que simplemente que los antecedentes se pongan en conocimiento para que la justicia empiece a operar de forma oportuna y no tengamos que pasar años hasta que los delitos estén prescritos. Y creemos que justamente ciertas personas no estaban reguladas en este artículo y queremos incorporarla. Y no solamente hablamos de sacerdotes, obispos y religiosos, sino que también estamos buscando incorporar directivos de asociaciones, fundaciones o agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativa, deportiva o de otra índole respecto de los delitos cometidos justamente en contra de niños, niñas o adolescentes y además en contra de personas que por su condición física o mental no se encuentren en condición de ejercitar por sí mismos sus derechos, porque consideramos obviamente que estos dos tipos de personas tienen una condición de vulnerabilidad especial que requieren obviamente que establezcamos un deber de conducta mucho más adecuado. Quizá el ejemplo que podemos tener a la vista más importante a nivel de legislación comparada es el ejemplo mexicano, donde también se dieron a conocer muchos casos también de problemas vinculados a abusos sexuales de religiosos particularmente, y donde se tomó la decisión en el año 2010 de legislar esta materia y de aprobar una modificación al Código Penal para establecer un deber de denuncia, al igual como lo estamos buscando hacer ahora en Chile. Los efectos han sido bastante positivos en orden a justamente inhibir que este tipo de delitos queden en el encubrimiento y en la impunidad, y en definitiva ha tendido a facilitar o a incentivar que las denuncias se hagan en la justicia de forma mucho más oportuna. Esa es un poco la idea central del proyecto. Hay algunos temas que en el camino va a haber que ir revisando seguramente, pero la verdad que hemos escuchado, particularmente en los primeros meses, cuando presentamos este proyecto, opiniones bastante positivas, incluso dentro del mismo clero e incluso dentro del mismo de los mismos académicos, expertos en derecho canónico, ¿verdad? Porque algunos podrían decir cómo interfiere esto en la separación del Estado de la Iglesia, cómo interfiere esto entre la relación entre el derecho civil y lo que es el derecho penal y lo que es el derecho canónico. Y la verdad que no interfiere en absolutamente nada, porque el propio derecho canónico, lo que dice hoy día, presidente, es que el clero y los religiosos están obligados, ¿verdad?, a observar y acatar la legislación civil. El problema justamente hoy día es que nuestra legislación civil no tiene este deber de denuncia y por lo tanto no tienen aquella obligación. Y por lo tanto no ocurre nada cuando no se establecen las respectivas denuncias. Yo creo que es importante hoy día
que entendamos también que la justicia chilena, la justicia civil me refiero, tiene que regir para todos en iguales condiciones y por lo tanto acá no puede haber, ¿verdad?, un manto de impunidad acogiéndose a una legislación que obviamente respetamos y es legítima como el derecho canónico, pero que cuando se trata de delitos tan graves creemos que al menos tiene que haber una actitud propositiva en orden a que la justicia civil también pueda investigar y eventualmente establecer las condenas y las responsabilidades penales que correspondan. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Raúl Soto. Le ofrezco la palabra en primer lugar al diputado Matías Walker y en segundo lugar a la diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Soy uno de los diputados que transversalmente firmó este proyecto, cuyo autor principal es el diputado Raúl Soto, que incorpora en el artículo 175 del Código Procesal Penal, dentro de las personas obligadas a practicar una denuncia a la autoridad eclesiástica de cualquier confesión religiosa. El fundamento es el mismo que observamos en los propios numerales del artículo 175, que a través de diversas modificaciones legales extendió la obligación que originalmente solo recaía en los funcionarios públicos. Si ustedes se fijan, en la letra D del actual texto del artículo 175, los jefes de establecimientos hospitalarios o incluso de clínicas particulares, o en la letra E, los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel. Es decir, lo que ha hecho el legislador progresivamente es extender esta obligación de denuncia a todas aquellas personas que tienen un deber especial de cuidado. Y no cabe duda que, como lo han dicho las máximas autoridades de la propia Iglesia Católica, esa obligación, al menos moralmente, le cabe también a los ministros de cualquier credo religioso, y de ahí la importancia de incorporar este nuevo literal F, extendiendo esta obligación a todas las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión religiosa. Máxime, presidente, cuando ahora las iglesias son personas jurídicas de derecho público, que eso se consagró en el proyecto de ley de libertad de culto, donde junto con establecer esta igualdad de todas las iglesias se le dio las características de personas jurídicas de derecho público por la responsabilidad, por la connotación pública. Este proyecto del diputado Soto no puede ser más oportuno, presidente, toda vez que han trascendido fallos de nuestros tribunales superiores de justicia, que en el caso de la Iglesia Católica en Chile y en otros países se ha condenado a esta institución a pagar indemnizaciones de perjuicios de carácter civil, y el fundamento es precisamente el deber especial de cuidado que tienen los ministros de este credo religioso o de cualquier iglesia, porque además en el caso de las iglesias evangélicas hay denuncias también que trascendido en los medios de comunicación, que hoy día son investigadas por el Ministerio Público en ciertas iglesias evangélicas también. Es decir, es algo que se da en ciertas instituciones como las iglesias que tienen un deber especial de cuidado. Este principio, presidente, de alguna manera lo recogimos y usted se recuerda porque era miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, al igual que el diputado Fuenzalía y entiendo también que el diputado Coloma, cuando vimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana y aprobamos el texto del proyecto que sanciona el delito de maltrato a personas vulnerables, tanto respecto de menores de edad como en relación a personas en situación de discapacidad o de adultos mayores. Nosotros establecimos una agravante de responsabilidad penal cuando quien cometía el delito era una persona que tenía un deber especial de cuidado. Este es exactamente el mismo fundamento. Y voy a, por último, y con esto termino, dar un ejemplo de la contingencia. En el marco de la demanda de las víctimas del sacerdote Caradima
contra el Arzobispado de Santiago. Se dio a conocer en la última semana de una carta del ex cardenal Errázuriz donde pide expresamente no incluir el archivo de antecedentes que dicen relación con las denuncias del sacerdote Caradima, lo que habla expresamente de una acción de encubrimiento. De ahí la importancia, entonces, de establecer estos deberes de denuncia que ya tienen un precedente en instituciones privadas, en el actual artículo 75, a las autoridades eclesiásticas, presidente. Muchas gracias, diputado Matías Walker. Le ofrezco la palabra a la diputada Camila Flores. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero quiero partir valorando el proyecto del diputado Soto. Me parece que es un buen proyecto y, por lo tanto, desde ya lo anuncio mi voto favorable. Lo que sí me gustaría, a lo menos para la historia de la discusión, dejar algunos precedentes que quizás debiéramos ver cómo los podemos perfeccionar en el ánimo constructivo de mejorar el proyecto. Porque podemos llegar a tener algún conflicto de controversia respecto del derecho canónico y específicamente me refiero, presidente, al derecho a confesión, que está consagrado como secreto desde el punto de vista del derecho canónico y solamente como antecedente cuando se realiza uno, digamos, de los ritos para las personas católicas, como es, por ejemplo, el hecho de la confirmación. Esto puede ser realizado incluso por niños y también previamente a esta situación, a este rito, tienen que previamente también realizar, por ejemplo, la confesión. Y en ese sentido, claramente podemos llegar a tener una controversia de derecho respecto de nuestro derecho nacional con el derecho canónico, porque en ese caso los estaría, presidente, por su intermedio protegiendo, ¿cierto?, el derecho en particular, que para la religión católica, a diferencia de las otras religiones, no existe desde el punto de vista legal una legislación particular. Las personas que somos cristianos, los que son evangélicos, cualquier otra religión no tienen un derecho en Chile en particular que los rija, digamos, o por sobre quizás el derecho nacional. Pero sí, para la religión católica existe esta figura. Y ahí probablemente podríamos llegar a tener alguna disyuntiva que pudiésemos quizás en este mismo proyecto tratar de arreglar, modificar o dejar más claro en particular respecto de la religión católica y con esta figura en particular, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Le ofrezco la palabra a la diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. No sé si escuché al diputado Soto que decía si respondía a la consulta, porque en realidad va en la misma línea. Bueno, y desde ya, antes de eso, para esclarecer, está clara, perfecto, para esclarecer la inclinación a nuestra votación. De todas maneras, creemos que es un buen proyecto, lo valoramos, lo vamos a apoyar y por supuesto que entiendo que esta media hora, al ser de total despacho, lo que no queremos es despachar algo que después termine o chocando con otro derecho o sin que quede establecido, por ejemplo, que quede la excepción del conocimiento de estos delitos en esa confesión, o ya directamente a lo mejor corregir, ¿cierto?, y modificar, mejor dicho, el derecho canónico para que en este caso, no sé, estoy preguntando, no opere ese resguardo que existe en lo que se conoce mediante la confesión. Ahora, por lo demás, dejando de lado esa excepción, obviamente que en el fondo del proyecto, tomando conocimiento, todas las autoridades eclesiásticas que aquí se mencionan, con las que concordamos, en cualquier inmueble o lugar de cada una de estas congregaciones, de todas maneras, que no puede continuar este privilegio versus cualquiera otra de las personas enumeradas en el articulado en el 175, y que tengan esa obligación, por supuesto, de dar a conocer o de denunciar, mejor dicho, estos delitos. Así que, en el fondo del asunto, de todas maneras, y queremos sí aclarar esa situación para que, si es que hay que aquí agregar en este minuto la excepción, se haga, y de lo contrario, si hay alguna respuesta respecto del derecho canónico, también se aclare. Gracias, presidente. Muy bien, voy a intervenir también a propósito
de las observaciones que han hecho. Yo comparto algunas de ellas, pero también quisiera señalar lo siguiente. Yo en general estoy de acuerdo con este proyecto de ley. Si es posible lo podemos votar en general ahora, al término del tiempo, y hacerle algunas precisiones. Por ejemplo, este proyecto de ley agrega una letra al artículo 175 del Código Procesal Penal que establece que algunas personas están obligadas a denunciar, a hacer denuncia a la justicia. ¿Quiénes son? Básicamente autoridades de funcionarios públicos, en primer lugar miembros de las Fuerzas Armadas, en este caso son los superiores, también los fiscales respecto de los actos que cometan su subalterno dependiente. Hay una definición de la obligación de denunciar, no en general, sino que en particular a los miembros de esas instituciones o a sus dependientes. Por así decirlo, están circunscritas a algunas personas específicas. En la letra C, D y E se establece también la obligación de denunciar a ciertas autoridades en relación a lugares distintos. En primer lugar, a los jefes de aeropuertos, estaciones de trenes, terminales de buses, por los delitos que ocurran al interior de su recinto o que se cometieron durante el viaje en cada uno de los medios de transporte. También los jefes de establecimientos hospitalarios por algunos delitos que se cometan dentro del establecimiento de salud. Y por último están los directores de escuela por los delitos que se cometieran a los alumnos o que afectaran a los alumnos o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. En la propuesta que se hace, que yo comparto, particularmente la de autoridad eclesiástica, no se hace una referencia al lugar donde se cometen los delitos o quienes participan de ellos. Y recuerdo que al establecer esta denuncia obligatoria, al mismo tiempo estamos creando una falta penal, porque si alguien estando obligado a hacer la denuncia no la hace, se hace acreedor a una sanción penal, que entiendo que es una multa, que está establecida en otro artículo. Por consiguiente, tenemos que definir bien cuál es la conducta que sería punible, de tal manera que existiera claridad para los que toman decisiones de sancionar acá. Y cuando se establece que están obligados a denunciar, letra F, la autoridad eclesiástica, y se las define cuáles son, pero no se define, digamos, qué tipo de delitos o en razón de qué estarían obligados a hacer la denuncia, yo creo que hay una especie de indeterminación. La segunda parte de la propuesta establece otro grupo de personas que sí estarían obligadas a denunciar también, como directivos de asociaciones, fundaciones, agrupaciones. Y ahí dice respecto de delitos cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes. Entiendo que solamente es sobre esos directivos, no se refiere a la autoridad eclesiástica también. Eso habría que como precisarlo. Y también agrega a personas que pueden ser víctimas de estos delitos, aquellas que por su condición física o mental no se encuentran en condición de ejercitar por sí mismas sus derechos. Serían como personas que están en una situación de vulnerabilidad. Pero su referencia a la autoridad eclesiástica no está tan clara. Yo me gustaría preguntarle al autor de la moción más bien cuáles serían las conductas típicas que se establecerían acá, los ámbitos de limitación personal y de delitos, tal como lo hacen las otras letras. Porque recordemos, no sé si lo dijiste, pero hay una sanción también asociada cuando uno no infringe esta obligación, y la sanción también es penal. Sí. Esas son mis consultas. Diputado Marcelo Díaz. Presidente, perdone la digresión que voy a introducir en el debate, pero yo quería, le había informado al presidente que estoy en paralelo en la subcomisión mixta de presupuestos que está viendo la partida de cultura. Pero como yo tuve noticias después de la citación de esta comisión, yo había pedido con anterioridad que para el punto A de la tabla del orden del día, que es la nulidad de la ley de pesca, se invitara a dirigentes de los pescadores artesanales de Valparaíso, de la Caleta Portales, que están acá para que puedan ser sería? Oídos. ¿Don Pedro Otoño? ¿Pedro Otoño? Sí. Está autorizada la asistencia y la intervención de don Pedro Otoño, Sindicato Caleta Portales. Así es. Está Perfecto. considerado, diputado. Muy bien, muchísimas gracias. No se preocupe. Diputado Raúl Soto, tiene la palabra. Sí. Gracias, presidente. Primero, respecto a la consulta de la diputada Flores y la diputada
Paulina. La verdad que obviamente este proyecto en ningún caso busca vulnerar un sacramento, que es la confesión, ¿verdad? Y por lo tanto eso está debidamente argumentado en los fundamentos del proyecto, que obviamente queda afuera. Si quedara alguna duda, estamos dispuestos quizá a ponerlo de forma más expresa, pero yo creo que no debería haber ninguna duda con la redacción que ya tiene el proyecto. ¿Ya? Y además que no implica tampoco un problema práctico, porque si uno estudia los casos en el mundo, pero particularmente en Chile, de encubrimiento de casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica particularmente, son casos que no se han dado en el marco del secreto de confesión. La mayoría de ellos han sido dados a conocer, ¿verdad?, en una relación de confianza con sacerdotes, a través de correo, a través de reuniones, pero en ningún caso a través del secreto de confesión. Por lo tanto, no creo que signifique un mayor problema. Respecto a las dudas más bien de técnica legislativa del señor presidente, tiendo a encontrarle bastante razón. La verdad que el objetivo del proyecto es claramente que tanto las autoridades eclesiásticas como los otros tipos de personas, ¿verdad?, directivos de otro tipo de organizaciones que por el estatus que detentan en la sociedad queremos establecerle este deber de conducta mayor. Este deber de denuncia es específicamente respecto a los dos tipos de delitos que se mencionan: abusos sexuales, ¿verdad?, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, o en contra de personas que por su condición física o mental están en condiciones especiales de vulnerabilidad. Es decir, más bien se centra no en el lugar o en quien comete el delito, sino que en la vulnerabilidad de las personas que son víctimas de aquellos delitos. Estamos hablando de personas con discapacidades físicas, mentales y niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Por lo tanto, eso sería más o menos la conducta que estamos buscando tipificar o establecer esta obligación positiva de denunciar. Ahora, quizás el punto y coma que está después de la definición de autoridades eclesiásticas confunde un poco y probablemente podamos mejorar un poco la redacción a futuro en orden a que quede un poco más claro en ese sentido. Ofrezco la palabra, diputado Coloma. Colegas, si les parece, podríamos votar este proyecto en general y mañana, si es que tiene dispuesto el autor principal, podríamos revisar una indicación que recogiera un poco el debate que se ha dado acá. ¿Si le parece, señor presidente? Sí. Muy bien. Someto a votación en general esta moción del boletín número 11.768-07. Señor secretario, proceda a tomar votación. Señor Alessandri, está acá, salió, dejó por final. Señor Boris, no está. Señor Coloma. A favor, señor Coloma. General. Señor Cruzco, que no está. Señor Marcelo Díaz se retira. Señora Camila Flores. A favor. Don Gonzalo Fuensalida. A favor. Don Tomás Hirsch no está. Doña Paulina Núñez. A favor. Don René Sofía no está. Don Matías Boca. A favor. Don Matías y el señor presidente. A favor. A favor. Tenemos unanimidad, señor presidente, de los 6 diputados que han votado para aprobar la idea general de legislar. Bueno, queda aprobado en general este proyecto de ley y esperamos tener una indicación, don Raúl, diputado Raúl Soto, para poder votarlo en particular y despacharlo. Ojalá pueda ser mañana. Muy bien. Y todo dentro del horario establecido. Eso. Muchas gracias. Se cierra el punto de fácil despacho. Entrando en la orden del día, corresponde tratar 2 proyectos de ley. En primer lugar, el que declara la nulidad de la Ley 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera, industrial y artesanal, y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones posteriores. Este es el boletín número 10.527-07 y se ha invitado a diversas autoridades como también dirigentes del área. Vamos a suspender un minuto para poder ordenar la comparecencia.
La presencia de todos nuestros invitados. Este es un proyecto que es muy sensible para la opinión pública, tiene que ver con la ley de pesca. Todos conocen la controversia pública que rodea este proyecto de ley y hay una moción que va directamente a declarar la nulidad de la misma. Este proyecto de ley tuvo alguna tramitación en el gobierno anterior y hoy día se está reanudando. Saludamos la presencia, en primer lugar, de don Eduardo Riquelme, subsecretario de Pesca, de don Hernán Cortés, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales, don Rubén Jerez, abogado, y él, en representación de ¿quién viene? Don Pedro Toño está por allá. No, de don Rubén, abogado. Don Rubén, ahí está don Rubén. En representación de... Muy bien. Viene como experto en la materia, a partir de un estudio en el sentido del proyecto de ley. Y don Pedro Toño, representante sindical de los trabajadores de Caleta Portales, que en alguna parte está. Sí, está por allá detrás, don Pedro, saludo a él. Muy bien. Está invitado también a intervenir, don Pedro. Vamos a proceder entonces con la programación y en primer lugar le voy a ofrecer la palabra a don Eduardo Riquelme, subsecretario de Pesca, para que pueda darnos la opinión formal de su institución en relación a este proyecto de ley. Pero antes le vamos a ofrecer tiempo para interrumpirnos a don Jorge Alessandri. Gracias, presidente. Feliz de escuchar al subsecretario y así lo haremos, pero me gustaría pedir la opinión de la Secretaría General de la Cámara para que nos dé su opinión sobre la pertinencia de una ley que anula otra, sobre la visión jurídica de si eso está correcto en nuestro ordenamiento y si está declarado admisible, si pasó ese control, no para la sesión de hoy, pero para el futuro. Gracias, presidente. Sí, le voy a ofrecer la palabra al señor secretario, porque este proyecto de ley sin duda no es de los usuales, digamos, que anulen otras leyes, pero han existido algunos precedentes y se dio un debate importante en el gobierno anterior respecto del mismo punto que usted está planteando. Entiendo que hubo algún pronunciamiento y le voy a ofrecer la palabra al señor secretario para que nos informe qué tramitación tuvo, siendo este proyecto además una materia que está sometida a la comisión de... Hay una comisión de pesca, entiendo, sí. Y llega acá a la Comisión de Constitución, me imagino que por la constitucionalidad. Y hubo un pronunciamiento en su momento de parte de la misma mesa, que el que... Sí, no ha pasado por la Comisión de Pesca, pero previo a ello es que se solicitó que lo revisáramos para precisamente emitir un pronunciamiento que tuviera que ver con el punto de la constitucionalidad o no de esta moción legislativa. Le ofrezco la palabra al señor secretario. Sí, señor presidente, más que nada, como para explicar un poquito cómo este es un proyecto que, digamos, que es nuevo para muchos señores diputados porque no es del periodo legislativo pasado. Y explicar un poco lo que se ha hecho en este proyecto. Hubo, según el registro que nosotros tenemos, hubo 4 sesiones, 9 de noviembre y 15 de noviembre, 30 de noviembre de 2016 y el 13 de diciembre de 2016, que fueron las sesiones en que se dio este proyecto. Participaron el Ministerio de Economía, Juventud y Turismo, el ministro Luis Felipe Céspedes, su secretario de Pesca subrogante, el señor Pablo Trejo, por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, William García, jefe de la División Jurídica, Hugo Poblete, presidente del Sindicato de Pescadores de Quintero, Nelson Estrada, de CONDEP, Sara Garrido, FEDEP Pío Bío, Miguel Ángel Hernández, dirigente con APACH, los profesores de Derecho Matías Guilof, Domingo Lovera Parmo, Sebastián Soto, también el asesor legislativo Héctor Meri y por la Fundación Jaime Guzmán. Básicamente, el diputado José Pérez solicitó convocar también a la abogada María Cecilia Villablanca, al dirigente de la Federación de Pescadores Nuevo Amanecer, Hugo Poblete, y a Libertad de Desarrollo y la Sociedad Nacional de Pesca. O sea, tuvo una tramitación. Básicamente fue un proyecto que se presentó, no fue declarado inadmisible por parte de la mesa y se dio la tramitación que acaba de explicar, señor presidente. Diputado Matías Walker. Lo que entiendo era la pregunta que se había formulado el secretario y para entender bien cuál es el objeto del mandato a esta Comisión de Constitución, porque entiendo que todo lo relativo a la parte
técnica de administración de recursos hidrobiológicos y pesqueros es lo que debiera verla como. Pero lo que quiero entender, presidente y señor secretario, es cuál es el mandato que la Comisión de Constitución o la Sala le entrega a la Comisión de Constitución. Es pronunciarse respecto de la constitucionalidad, de la figura, de la anulación de la ley, respecto al contenido específico. Eso me gustaría, si lo puede el señor secretario, por su intermedio, presidente, precisar a la Comisión. Le ofrezco la palabra al señor secretario. No, básicamente el proyecto fue derivado a la comisión como comisión técnica legislativa. Obviamente que la comisión como tal, al momento de votar el proyecto, puede aceptarlo, rechazarlo, puede adoptar alguna decisión distinta, incluso decir, no, esto es declarar que es inadmisible por inconstitucionalidad. La comisión en ese sentido es soberana. De hecho, no solamente para este proyecto, cualquier otro proyecto que ha sido declarado admisible por la mesa, la ley orgánica establece la facultad de la comisión de eventualmente declarar inadmisible un proyecto. O sea, están todas las posibilidades, pero no hubo un mandato especial, sino el mandato general, que es derivar el proyecto a la comisión competente en esta materia, que es nuestra comisión. Muy bien, el mandato que tenemos es idéntico al de cualquier otra ley, que es de debatir y votar en general y en particular su contenido. Yo entiendo la preocupación, si quiere hacemos una consulta a la mesa, pero ya hemos recibido en este mismo proyecto de ley la opinión de varios profesores de Derecho Constitucional y quizás su duda, señor diputado, va a ser resuelta durante la tramitación y eventualmente igual le va a quedar a salvo el derecho a votar cuando se vote en general y en particular. Si insiste en la pregunta podemos hacerla, pero no sé si le parece. Muy bien. No, precisar cuál es el mandato que tenemos. A mí me parece conforme, me quedo conforme con lo que plantea el señor secretario. No tenemos ningún mandato distinto al de cualquier otra ley. Sin perjuicio de eso voy a someter igual la consulta, que es mi deber tramitar las preocupaciones de los parlamentarios. Diputado Fuenzalida. No solamente quisiera decir que efectivamente la decisión fue tomada por una mesa que hoy día, la decisión lo tomó la sala, pero obviamente era una mesa que hoy día no está, y hay muchos diputados también que no estuvieron ni siquiera en esa votación sobre la admisibilidad. Así que sería importante hacerlo, sobre todo para los diputados nuevos que en el fondo no estuvieron en el proceso donde justamente discutimos la procedencia o no de este proyecto de ley. Bueno. Yo creo que lo que se ha sugerido es que le pidamos a la mesa que precise el mandato que tiene esta Comisión de Constitución en relación a este proyecto de ley. ¿Eso es? Muy bien. Se despacha ese oficio a la mesa. Retomando la tramitación, ahora sí, le ofrecemos la palabra al subsecretario de Pesca, don Eduardo Riquelme, para que exponga su parecer, la opinión de su institución en relación a este proyecto de ley. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradezco la oportunidad de poder comparecer ante la Comisión de Constitución para dar la opinión del Ejecutivo respecto a este proyecto de ley que, tal como usted se señaló previamente, es bastante inusual. Y, por lo tanto, antes de responder, creo yo, las dos preguntas fundamentales que subyacen en las intervenciones de los señores diputados. La primera, ¿es posible anular una ley a través de otra ley? Y, en segundo lugar, ¿cuál es el efecto jurídico de esa nulidad? ¿Qué es lo que pasaría después de esa nulidad? Que haré referencia a ambas interrogantes. Antes de eso, quisiera decir un par de cuestiones fundamentales en relación a lo que el Gobierno está haciendo para modificar la ley de pesca. En primer lugar, presidente, quisiera informar a la Comisión que en los meses de junio y julio el Gobierno tomó la decisión de hacer una consulta de participación ciudadana en todo el país para recoger las impresiones de los pescadores artesanales de cara a la modificación de la ley de pesca, lo que nosotros hemos denominado en el Gobierno la ley larga de pesca, que establece modificaciones profundas en el régimen pesquero, fundamentalmente en el ámbito artesanal. De esta manera, puedo informar que se realizaron 114 encuentros participativos en todo el país en los meses de junio y julio de este año 2018 pasado,
donde comparecieron 1.889 personas, fundamentalmente dirigentes, pero también pescadores miembros de sindicatos, y que levantaron 1.470 propuestas concretas, suscritas a través de un formulario que han sido hechas llegar a la subsecretaría y que para nosotros es un material muy valioso de cara a la elaboración del proyecto de ley largo que modificará de manera, esperamos, sustantiva el régimen pesquero artesanal y en el cual el Gobierno se encuentra trabajando arduamente. ¿Qué es lo que fundamentalmente se señaló, en términos generales, por supuesto, en estas 1.470 propuestas? ¿Cuáles son los elementos en común que los pescadores de Arica a Punta Arenas de algún modo señalan que son sus temas, sus demandas fundamentales? En primer lugar, una actualización, una modificación o una reingeniería del registro pesquero artesanal. Esa es una demanda muy sentida, donde en definitiva vemos que los registros pesqueros están en general cerrados y existe el anhelo, por supuesto, de poder acceder a tener los recursos inscritos para poder desarrollar la pesca de manera legal. En segundo lugar, una demanda, me atrevería a decir, histórica de la pesca artesanal es lo que han denominado como una plataforma social, o sea, el avanzar en establecer ciertos derechos, quizás no todo lo que se quisiera de una vez, pero por lo menos iniciar una senda en el sentido correcto y dar pasos en ese sentido. También hay diversas peticiones. Por ejemplo, usted sabe que los pescadores solo pueden capturar sus recursos en la región a la cual pertenecen. La extracción de los recursos pesqueros está regionalizada, pero lo que se pretende es que los pescadores puedan ir a otras regiones, no a acceder a la extracción de los recursos, porque se tienen que hacer en su región, pero sí para que puedan ser tripulantes en otras regiones. En fin, también se solicita poder incorporar lo que la FAO denomina el enfoque ecosistémico en los comités científico-técnicos, que como usted bien sabe es una de las principales innovaciones de la ley del 2013. Hasta antes del 2013, las cuotas pesqueras eran fijadas por el Consejo Nacional Pesquero en cuanto al fraccionamiento y las cuotas propiamente tales por la autoridad política. Esto se transformó en un verdadero incentivo para que aquellas organizaciones que tenían más capacidad de movilización y pudieran, por decirlo así, hacer más presión pública, tuvieran cuotas más altas. Y lo que se detectó es que esto estaba implicando una disminución muy acelerada de los recursos pesqueros. La ley del 2013 cambia el enfoque y sustrae la decisión de la determinación de las cuotas pesqueras de la autoridad política y la entrega a un organismo que se denominan comités científico-técnicos, que de manera objetiva y con información científica recogida por el IFOP, toman la decisión de las cuotas pesqueras. Esto también se ha entendido que es un avance para la recuperación de las pesquerías, que es en definitiva lo que se anhela para poder aumentar las cuotas pesqueras conjuntamente con el control de la pesca ilegal, que probablemente es uno de los flagelos que más daña para la mantención de precisamente de las pesquerías. Eso es fundamentalmente, presidente, lo que los pescadores han propuesto en estos encuentros participativos que, como les señalé, se desarrollaron en junio y julio. No digo que no hayan habido propuestas en torno a la nulidad de la ley de pesca. Es cierto, hay algunas personas que lo han propuesto, pero de ninguna manera fueron propuestas mayoritarias o que de algún modo concitaron un acuerdo. Y yo entiendo por qué ocurrió esto. Porque en definitiva, si bien muchos pescadores tienen reparos respecto a la ley de pesca, y esto es una verdad, se advierte que la nulidad de una ley lo que hace es más bien retroceder, como es obvio, al estatus del año 2013, pero en ningún caso implica avanzar en profundizar los derechos sociales a través de la plataforma social, la actualización de los registros pesqueros y toda la sucesión de cuestiones que fueron propuestas. Por lo tanto, sin perjuicio de una visión relativamente crítica que pueda existir respecto de la ley de pesca, lo que yo percibo del mundo pesquero artesanal, repito, no unánimemente, pero sí mayoritariamente, es un deseo de conseguir nuevos logros más que retroceder al estatus del año 2013. Enseguida, nosotros como gobierno, en la campaña presidencial, el presidente Sebastián Piñera se comprometió a introducir
modificaciones profundas a la ley. Alguna referencia he hecho a la ley larga, pero también nosotros iniciamos la tramitación de lo que hemos denominado la ley corta, que lo que hace es terminar con el régimen de la renovación automática de los derechos de la pesca artesanal, que como bien se sabe, el año 2013 se estableció un periodo de 20 años, renovables por 20 años de manera indefinida, de forma tal, señala el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que al cabo de los 20 años de que actualmente están gozando, desde el año 2013 al año 2033, cese el régimen de renovación automática de esos derechos para entrar en un régimen de licitación del 100% de los derechos de la pesca industrial, el año 2033. Debo destacar que esta ley corta fue enviada por el Gobierno al Congreso el 4 de mayo del año 2018, es decir, antes que se cumplieran 2 meses del ejercicio del periodo presidencial actual, lo que desde luego da cuenta de un compromiso firme por cumplir esta promesa de campaña del presidente de la República y respecto de la cual sentimos un legítimo orgullo. Sentimos un legítimo orgullo porque, sin ánimo de establecer una polémica, simplemente para fijar lo hecho en el curso del devenir de la historia, debemos señalar que el Gobierno anterior se comprometió a introducir modificaciones a la ley de pesca, teniendo mayoría parlamentaria, y sin embargo ninguna modificación se presentó. Se elaboró un anteproyecto de ley que establecía que al cabo de los 20 años, desde el año 2013 al año 2033, se haría una licitación del 50% de los derechos pesqueros de la industria, manteniéndose la renovación automática por el otro 50% de los derechos. Nuestro Gobierno avanzó de manera más radical y presentó una propuesta al Parlamento para licitar el 100% de los derechos de la pesca industrial el año 2033. Por lo tanto, a este respecto, ese proyecto de ley se está tramitando en la Comisión de Pesca del Senado. Por lo tanto, a este respecto, nosotros creemos que hemos avanzado con celeridad, con seriedad y con profundidad para establecer en lo que atañe a la industria un cambio bastante radical en el sistema de administración de sus derechos pesqueros y en lo que respecta a la pesca artesanal. A través de esta consulta participativa que antes le comentaba, estamos construyendo un proyecto de ley que estoy seguro que va a ser un avance en el sentido de lo que la pesca artesanal anhela. Probablemente, como siempre ocurre en los procesos históricos, no se conseguirá todo lo que se pretende, pero estoy totalmente convencido que avanzaremos pasos firmes en el sentido correcto. Ahora bien, respondiendo probablemente las dos inquietudes más latentes a este proyecto de ley. La primera, ¿es posible que una ley anule otra ley? Y en segundo lugar, de ser eso posible, ¿qué efecto se produciría? Quisiera decir lo siguiente. Respecto a lo primero, de si es posible que una ley anule otra ley, creo que es importante tener presente algunas consideraciones. En primer lugar, si uno revisa las motivaciones del proyecto de ley que estamos discutiendo, se señala que el fundamento sería la corrupción que algunos parlamentarios habrían incurrido con ocasión de la tramitación de este proyecto de ley. Pero la decisión de esa ley del año 2013 fue una decisión colectiva del Congreso Nacional, donde pueden o no haber algunos parlamentarios involucrados, es resorte de la justicia determinar ese aspecto, pero de modo alguno implica una responsabilidad colectiva, creemos nosotros, para el órgano Parlamento, sino que se trata de responsabilidades individuales de aquellos señores parlamentarios que pudieron o no haber cometido algún delito o alguna falta a la ética o alguna falta de algún tipo, y corresponderá al órgano que la Constitución señala que debe determinar esa responsabilidad, el que deberá decidir o no a su respecto. Pero de modo alguno podemos señalar que la totalidad de los parlamentarios, o mucho menos que el órgano Parlamento, se encuentra mancillado en su capacidad para poder determinar una legislación como la que se determinó el año 2013. Nosotros tenemos la impresión, respetamos naturalmente todas las opiniones, pero queremos señalar con fuerza nuestra opinión,
que el Congreso no tiene competencia para declarar la nulidad de una ley. El concepto de anulación en el orden constitucional chileno se encuentra radicado en el Tribunal Constitucional, conforme al artículo 93 de la Constitución. Lo que evidentemente puede hacer el Parlamento es derogar una ley. Eso es evidente. Y esa derogación, desde luego, no puede afectar a aquellos derechos que se encuentren legalmente constituidos y protegidos por el derecho de propiedad. Además, desde luego, nos parece que hay una confusión entre las atribuciones que tiene el Parlamento y las atribuciones que tienen los tribunales ordinarios de justicia a través de los procesos que se conocen como declaraciones de nulidad de derecho público, que por regla general se trata de procesos civiles que anulan ciertas actuaciones de la autoridad, y por otra, como ya señalé, creemos que es el Tribunal Constitucional el órgano competente, de acuerdo a nuestra legislación, para pronunciarse acerca de la anulación de alguna norma legal. Pero más allá de la posibilidad o no que conforme a nuestro orden constitucional pueda anularse o no una ley a través de otra ley, creemos que es importante llamar la atención acerca de los efectos de ser posible esa nulidad a través de una ley, de los efectos que se producirían. Y le aseguro, presidente, que esos efectos no son para nada favorables para el mundo de la pesca artesanal. En primer lugar, ¿qué haríamos con el régimen vigente anterior al año 2013? Hay que recordar que el régimen vigente antes del año 2013 establecía autorizaciones de pesca indefinida para la industria. Desde esa perspectiva, el año 2013 lo que hizo fue cambiar esos permisos de pesca indefinidos por permisos de 20 años renovables por 20 años, que es ahora lo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera quiere cambiar en cuanto a la renovación. Pero si anulamos esa legislación, con lo que nos quedaremos sería con aquella legislación anterior al año 2013 que se establecían derechos indefinidos para la pesca industrial. En segundo lugar, nos quedaríamos con el fraccionamiento industrial artesanal vigente antes de la ley del año 2013, que como bien saben los señores dirigentes de la pesca artesanal que se encuentran acá presentes, era mucho más favorable para la industria que el fraccionamiento que se produjo el año 2013 a través del acuerdo de lo que se denominó en ese entonces la Mesa Nacional Pesquera. En tercer lugar, las cuotas pesqueras serían fijadas por el Consejo Nacional Pesquero, que era la situación vigente antes del año 2013, donde, como bien todos saben, la industria tiene una participación importante y donde ellos podrían incidir en la determinación del fraccionamiento de las cuotas entre la industria y el mundo artesanal. Y quizá lo más dramático es que la determinación de las cuotas pesqueras quedaría nuevamente radicada en la autoridad política, dejando de lado todo el sistema que ha sido, hay que reconocerlo, porque está por escrito, a partir de un informe que solicitó el gobierno anterior, digo un informe que solicitó a la FAO, donde la FAO analizó la ley de pesca y señaló que, si bien es perfectible, como toda obra humana, tiene elementos que son importantes y, entre otros, destacó que las cuotas pesqueras ahora ya no son resorte de la autoridad política, sino que se encuentran entregados a la determinación de comités científicos. Por lo tanto, si se anula la ley del 2013, volvemos a la situación donde el subsecretario de Pesca tendría la atribución para poder fijar cuotas pesqueras más allá de lo que científicamente sea adecuado, teniendo en consideración el principio precautorio para la conservación y preservación de los recursos hidrobiológicos y más allá de la información científica disponible que aporte el IFOP. Por lo tanto, y con esto concluyo y quedo atento a alguna pregunta, más allá de los cuestionamientos que, por cierto, la opinión pública tiene respecto a la ley del 2013 y más allá de si es posible que una ley anule o no otra ley, que ya he señalado que en opinión del gobierno eso no es posible, creemos que los efectos de esa anulación, de ser posible, no son para nada positivos para el mundo de la pesca artesanal. Y por lo tanto nosotros como gobierno ratificamos que el camino que estamos siguiendo es el camino correcto. En lo que atañe a la pesca industrial, creemos que lo que se debe hacer es respetar el derecho de propiedad para que concluyan los 20 años de los que actualmente están gozando, al fin de los cuales cesen esos derechos y se licite el 100%
de la cuota de pesca industrial. Y en lo que respecta al mundo de la pesca artesanal, como le señalé al comienzo, tenemos que avanzar en la actualización de los registros pesqueros, en la plataforma social para la pesca artesanal y en una serie de otras modificaciones que son anhelos de mucho tiempo. Entonces, no es extraño que en la consulta de participación ciudadana las solicitudes u opiniones en torno a la anulación de la ley de pesca hayan sido muy mínimas, porque se advierte por el mundo de la pesca artesanal que la anulación de la ley de pesca implica un avance cero respecto de todo este conjunto de materias en los que estamos trabajando y que representan verdaderamente el avance que ellos pretenden, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo Riquelme, señor subsecretario de Pesca. Le voy a ofrecer la palabra a continuación a don Rubén Jerez Atenas, que viene invitado en su condición de abogado experto y también representante de algunas asociaciones de pescadores. Ofrezco la palabra, estimado Rubén. Un millón de gracias por la invitación a la Cámara, a los oyentes. Aquí el subsecretario nos ha planteado algunas interrogantes. Primero, si procede o no que se anule por una ley otra ley. Es decir, si este Congreso tendría las facultades para anular o retirar del derecho sus actos propios, y acto típico propio de este Congreso es la dictación de leyes. Segundo lugar, si eso así fuera, si este Congreso podría aplicar otro criterio que es de conveniencia, o sea, si pudiendo anular, es o no conveniente hacerlo. Pero ahí salta una tercera pregunta, si este Congreso puede hacerse el leso o puede no hacer lo que el ordenamiento jurídico sí lo ordena hacer por sus compromisos no solamente en lo nacional, sino por lo internacional. Voy a empezar a aclarar mis dichos. Este problema del Congreso de anular una norma jurídica que tenga fuente legal o supralegal no es nuevo. Yo quiero hacer presente que el año 1824, un señor diputado que es don Gregorio Cordobés del caso de Elqui, propuso no dejar sin efecto una ley, sino que anular una constitución, la de 1823. Y tuve la posibilidad de conseguirme el acta de sesión de esta Cámara, que también se le consultó a la Comisión de Constitución, y el día 29 de diciembre de 1824, en la sesión 28, por 23 sufragios afirmativos, 3 en contra, 11 por el informe de la Comisión de Constitución, se proclamó insubsistente la Constitución de 1823. Por lo tanto, este problema que se está planteando acá no es nuevo. No es nuevo. Es decir, este Congreso y esta Cámara no solamente ha dejado sin efecto por una nulidad, por una insubsistencia, una ley, sino que ha dejado sin efecto, nula e insubsistente una Constitución. Es un hecho importante para establecer en qué contexto estamos conversando. Yo quiero plantear otro antecedente histórico. En el Reglamento Constitucional Provisorio del año 1812 también tenemos una norma que deja sin efecto normas, providencias, actos, en su artículo 5, que emanen de cualquier otra autoridad que no sea aquellas que estén dentro de Chile o de su territorio. De ahí podemos hablar de la Constitución de 1818, título 3, capítulo 3, artículo 6, atribuciones del Senado. ¿Y cuál es una de las atribuciones que se le da al Senado?
abolir leyes que sean contrarias a la independencia. ¿Por qué yo hago todo este maridaje hacia atrás? Porque es bueno saber de que este problema no es nuevo. Con la Junta Militar podemos hablar de decretos leyes que dejaron sin efecto una Constitución. Voy a mencionar el decreto 1 del 18 de septiembre del año 73, el decreto ley 128, el 228, el 527 y el 788, que dejaban subsistente la Constitución del año 1925 en la medida que no fuera contrario a los decretos leyes dictados por la Junta Militar. En ese contexto histórico tenemos que ver si la Constitución actual que nos rige establece o no la posibilidad de que este Congreso retire sus actos del derecho. Aquí también hay que hacer una reseña histórica. Quiero decir que el Estado chileno, para dos poderes, como es el Ejecutivo y el Judicial, establece con cierta claridad de que pueden retirar sus actos por ser contrarios a derecho. Para un abogado, hablarle de una nulidad procesal, de una casación, de una apelación, una reposición que permite de que los tribunales retiren o dejen sin efectos por ser contrarios a derechos sus actos, no es nada nuevo. Podríamos hablar también en materia penal de los recursos de anulación y quizás el más fuerte de estos recursos es aquel que deja sin efecto una resolución firme, inmodificable, inmutable en apariencia, que es el recurso de revisión. Y aquí claramente la Corte Suprema últimamente ha hecho gala de estos recursos de revisión al dejar sin efecto los consejos de guerra del año 73. Por lo tanto, ahí tenemos de que el Estado chileno a uno de sus órganos, a uno de sus poderes, le permite retirar por razones de legalidad o de juridicidad sus actos. La Administración del Estado. La Administración del Estado, a través del Poder Ejecutivo, también tiene esa facultad. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero de dónde la saca? Del año 2013 en adelante, cuando se dictó la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, que es la 19.880, se estableció en forma clara y categórica en el artículo 53 la potestad de invalidar sus actos propios por ser contrarios a derecho. Pero antes, la Administración también se autoatribuía, valga esta redundancia, la autotutela de sacar sus actos propios del derecho por razones de legalidad o de derecho o por ser antijurídicos. Traje un dictamen de la Contraloría del año 59 que da cuenta de eso cuando no había una norma clara que estableciera esta posibilidad. Pero don Urbano Marín, que fue miembro de la Corte Suprema, fue su presidente, es un profesor de Derecho Administrativo destacado, cuyos artículos se publican por el Consejo de Defensa del Estado en su revista de Derecho, señala que antes que se consagrara acá la invalidación en términos legislativos, la invalidación era una potestad que tenía la Administración. ¿Por qué razón? Porque según él estaba la Constitución que ordenaba, en el caso de la Constitución del 80, en el artículo 6º, someterse a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Además de eso, se dice por este autor que está el artículo 24, que establece de que el presidente tiene por facultades
las que ahí se señalan con pleno respeto de la Constitución y la ley, lo cual a su vez es refrendado por el artículo 27, inciso final, en donde se le jura al presidente o donde se le exige al presidente que jure respetar la Constitución y hacerla respetar. Por lo tanto, él entiende que con esos argumentos la Contraloría, como todo órgano de la Administración, podía retirar sus actos de la vida jurídica sobre la base de entender de que había que respetar un ordenamiento jurídico en virtud del cual se señalaba que el acto respectivo debía quedar sin efecto. La pregunta es ¿por qué esa potestad no la podrá tener el Congreso? Esa es la pregunta que uno se hace. Si a estos dos poderes del Estado se les da esa atribución, ¿por qué el Congreso no la tendría? Sobre esta base, tengo que hablar del artículo 46 de la Carta Fundamental actual, que dice de que el Congreso ejerce sus atribuciones con pleno respeto a la Constitución. Por lo tanto, podríamos establecer un paralelo con el artículo 24 de la Constitución respecto al presidente. Y la pregunta es, ¿la Constitución le otorga la facultad de dictar una ley al Congreso para establecer como sanción la nulidad? La pregunta tiene una sola respuesta: sí. La pregunta que subyace, por supuesto, en consecuencia es ¿cuál es el fundamento? El fundamento lo podemos encontrar en lo que dice relación con la materia de ley. Y voy a mencionar el artículo 63, número 2, que establece que son materia de ley aquellas que la Constitución exige se regulen por ley. Cuando uno da cuenta de dónde está consagrado el Estado de Derecho en la Constitución del año 80, puedo mencionar algunos artículos como el 6 y el 7. Y cuando uno revisa el artículo 6 de la Carta Fundamental, que establece el principio de la supremacía constitucional, es decir, establece como deber de los órganos del Estado respetar la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, señala, fíjense ustedes, que las infracciones a esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Por lo tanto, podríamos entender que si hay un órgano del Estado de que ha infringido la Constitución, este Congreso podría dictar una ley que aplique la sanción por antonomasia, que es la nulidad. Pero alguien me va a decir, ¿sabe, abogado? Esas son cosas de abogado, puede ser una leguleyada que da cuenta de que si hay dos abogados pueden haber 50 interpretaciones diferentes. Pero fíjense ustedes que el Código Civil, que es una obra del año 1855, que entró a regir el año 1857, le da en forma expresa al legislador la facultad de anular. Artículo 11. Cuando la ley declara nulo algún acto. Cuando la ley declara nulo algún acto. ¿Eso qué nos da a entender? Que el legislador tiene potestades para declarar nulo un acto. Ahora, ¿es necesario que la ley lo establezca? Sí. Toda vez de que el artículo 7, si bien es cierto, establece una defensa de la Constitución a través de la nulidad de derecho público, el que el Congreso, haciendo uso de esos mecanismos, retire un acto en forma clara, expresa, explícita, da cuenta también de otra situación que, a mi juicio, es muy relevante, porque no se está discutiendo esto por un tema académico. Esto se está discutiendo porque en la sociedad hay una sospecha de falta de probidad, que hubo corrupción. Y aquí entroncamos
ya con una causal de ineficacia o de la nulidad de derecho público que eventualmente podría consignar este Congreso a través de la dictación de una ley que, a mi juicio, tiene la potestad de dictar o de generar. El artículo 7 de la Carta Fundamental dice que los órganos del Estado actúan válidamente cumpliendo con ciertos requisitos. Previa investidura regular, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. En el supuesto que haya corrupción o falta de probidad por algún órgano del Estado, podríamos decir que se estaría faltando a este requisito de la competencia. ¿Y por qué razón? Porque las competencias que se otorgan a un órgano estatal son competencias finalizadas. ¿Dónde está ese fin? En el artículo 1, inciso 4 de la Carta Fundamental, en donde se dice de que el bien común es el fin del Estado. Y en el artículo 8 de la misma Carta Fundamental, que fue incorporando el año 2005, la exigencia de la probidad, que ya se encontraba previamente en nuestra legislación a través de la incorporación de un título tercero en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que es la 18.575, a través de las modificaciones que le hizo la Ley de Probidad Administrativa número 19.653, el año 99. La pregunta es, ¿qué uno entiende por la probidad? ¿Y qué pasa si ésta se infringe? ¿Y por qué radica en la competencia? Y si radica en la competencia, si falta la probidad, el órgano es incompetente y por lo tanto genera un acto nulo. En que la definición de la probidad para todos los órganos públicos no solamente está en la Ley de Bases Generales de la Administración, del Estado, sino que además está en una ley que se aplica a todo el sector público, a todo el Estado, sin excepción, que es la 20.889 sobre probidad de la función pública del año 2016. Y en términos generales, si uno lee cuál es la definición de probidad, es que el interés público tiene que estar sobre el interés personal y que debe haber una entrega honesta al servicio público. Voy a tratar de redondear, me quedan muchos más argumentos, pero lo que quiero decir es que esto de que la probidad, es decir, la imparcialidad, la independencia, este interés público es relevante para la competencia, hace de que los órganos la pierdan porque el ordenamiento jurídico les quita la competencia en esos casos. Se las quita. Si usted, señor, tiene un interés privado como órgano público, usted pierde su competencia como órgano público. La pregunta es, abogado, ¿y usted de dónde saca eso? Voy a dar algunos ejemplos. El Código Orgánico de Tribunales respecto a los jueces, cuando establece la competencia en el artículo 108, en términos generales, establece de alguna manera una competencia de tipo genérica, pero esa competencia se pierde cuando se cae en una causal de implicancia o de recusación de acuerdo al artículo 194, 195 y 196 de ese código. Por ejemplo, que el juez sea parte en el juicio o que tenga un interés en él. No solamente él, también pueden ser su cónyuge, sus ascendientes o descendientes. ¿Y qué dice el artículo 194 del Código Orgánico de Tribunales? Que el juez pierde la competencia. Si le acaba su competencia, ya no tiene competencia. ¿Qué dice la Ley de Bases
de la Administración del Estado, la ley de base, que, como le decía, incorporó este título tercero sobre la probidad, dice que un órgano de la Administración que cae en una falta de probidad debe abstenerse de ejercer sus atribuciones, es decir, pierde su competencia. Artículo 62, número 6 del DFL1, guión 19653, que establece el texto refundido de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Ya. Que si no hay probidad, no hay competencia, y si no hay competencia, el acto de un órgano público es nulo. Tengo muchas más cosas que decir, pero voy a redondear. Ahora voy a responder la tercera inquietud que se extrae de lo que plantea el subsecretario. Si es que la nulidad fuera procedente, este Congreso, por razones de conveniencia, ¿podrá excusarse de anular una ley que está viciada? Y la respuesta es no. No puede excusarse de anular esta ley. Y ustedes me van a preguntar por qué. Porque el Estado chileno se rige por un principio de la convencionalidad, porque por su artículo 5 está ligado a tratados internacionales, especialmente respecto de derechos humanos. Y si estamos con una ley que eventualmente puede afectar los intereses de los pueblos indígenas, nativos, originarios, en el sur como en la isla de Pascua, alguien tendrá que haberse preguntado si se le podrá aplicar el convenio 169 y habrá que haberles tomado su parecer. Si esto no fue así, la ley es nula. Porque la Corte Interamericana, en una serie de fallos, entre uno que perdió Chile, como Almonacid, el año 2006, señala de que los órganos internos tienen el deber de cumplir con estos tratados internacionales. Y aquí viene la guinda de la torta en este sentido, ya para terminar, es que Chile también está vinculado por tratados anticorrupción. Chile incorpora a su legislación interna el Tratado de 2007 de las Naciones Unidas, que se origina el 2006 en dicha entidad. Chile la incorpora al año siguiente, y en su artículo 31, repito bien, dice de que el Estado tiene que anular los instrumentos en los cuales se haya concretado la corrupción. Por lo tanto, no está el espacio de conveniencia que plantea aquí el subsecretario. ¿Y por qué esto es muy relevante? Porque Chile acaba de ir a La Haya, en su diferendo con Bolivia, diciendo de que Chile cumple un determinado principio, que es la intangibilidad de los tratados internacionales. Por lo tanto, Chile no podía tener dos caras, o las caras de Jano. Para una cosa cumplir los tratados internacionales y para otros casos salir a decir al extranjero que nuestro principio rector es que se respeten estos tratados. Quiero, para terminar, me quedan muchos más argumentos, pero espero que con lo que yo he dado quede por lo menos la duda. Quiero dar las gracias a la gente que me cooperó con esta exposición, que es don Mario Oces, Juni Vergara, don Gonzalo Gallardo, doña Nancy de Luca, y otras personas más, que es bueno que las nombre porque son una parte importante de lo que se ha dicho acá. Me quedan muchos otros argumentos, pero en honor al tiempo y a la atención que se me ha dispensado, doy las gracias y quedo hasta aquí. Muchas gracias, don Rubén Jerez.
tenemos otro invitado que va a intervenir y a continuación vamos a ofrecer las palabras, ¿sí? Para no darle la oportunidad que se refieran a todos. Le ofrezco la palabra entonces a don Hernán Cortés, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales. Tiene la palabra, estimado. Encienda el micrófono para poder registrar su intervención. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, señor presidente, por darnos estos minutos. Yo traía una presentación, no sé si es posible que la coloquemos, pero... Aunque igual puedo comentarla de memoria algo, pero más ilustrativa. Sí. ¿Con qué nombre está? Dice solo para iniciar la conversación, ¿sí? Perfecto. ¿Puede ser subsecretario? Va a reemplazar el puesto del subsecretario de Pesca en esta comisión, por lo menos el puesto que estaba utilizando. Así es. A continuación de la intervención de don Hernán Cortés, vamos a ofrecer la palabra a los señores parlamentarios. Se habían inscrito la diputada Camila Flores y el diputado Jorge Alessandri. La diputada Núñez iba a intervenir también. Diputada Paulina Núñez. Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Estamos en condiciones de continuar? Estamos tratando de que prenda el equipo. Pero mientras tanto, decir algunas cosas. Por supuesto, tiene la palabra. Algunas apreciaciones o comentarios, ¿cierto? Decir que en Chile hay más de 93.000 pescadores y en la campaña para poder anular esta ley reunimos más de 1.300.000 firmas, versus lo que hoy día está como intención de poder mejorar la ley y no anularla, ¿ya? Solamente para tenerlo como consideración. No sé si ya está ahí. Sí. Hay que hacer algo más acá, ¿no? Acá, Ok. Bien. La flechita que ponemos. ¿Dónde está la flechita? Bueno, esa es la principal razón por qué hay que anular la ley. ¿Ya? Creo que está de más hacer un comentario extra al respecto. Tenemos parlamentarios involucrados en delitos, ¿cierto? Lo que debe ser el fundamento principal para anular esta ley de pesca. ¿Por qué fue aprobada con cohecho? Favorece a los industriales y perjudica a la pesca artesanal. Bueno, ¿por qué no define la propiedad de los recursos? La propiedad de los recursos hidrobiológicos debe ser del Estado de Chile y de todos los chilenos. Este artículo, que no fue aprobado por el Congreso, es clave para administrar de manera justa y equitativa los recursos pesqueros, estipulando reglas claras y transparentes acorde a la necesidad del país, porque no contempla la plataforma social. Nosotros necesitamos una plataforma social que genere acciones que confluyan en la protección de los derechos de los pescadores artesanales, incluyendo derechos de jubilación, en algunos casos en forma anticipada, como los buzos, mariscadores, ¿cierto? Cobertura de salud, educación, becas, fondos de estabilización, capacitación, retiro y otros. Hoy día, hace muy poco, ¿cierto?, ocurrió el evento de las salmoneras en el sur, ¿cierto?, la contaminación de marea roja, que para nosotros es marea salmón, ¿cierto? Y resulta que para ir en ayuda de estos pescadores, el Estado ha demorado una enormidad de tiempo para poder acudir a mitigar esta situación. Tiene que haber un mecanismo que se gatille en forma rápida para ir en ayuda de cualquiera de las pesquerías que estén en crisis por los distintos motivos que haya. Porque el fraccionamiento perjudica a la pesca artesanal. Existe el mito
que la pesca artesanal, tras los acuerdos de la Ley de Pesca, recibió el 50% de la cuota de pesca creado a partir de la llamada mesa pesquera, en que se incorporaron las algas como recurso pesquero. Si consideramos la fracción artesanal de los recursos sardinas y anchoveta, es todavía menor. Este mito ha sido ampliado por gremiales pesqueras que hablan en la empresa de una distribución de un 60 para un sector y un 40 para la industria pesquera. El artículo 6 transitorio de la Ley de Pesca reparte entre el sector artesanal e industrial las 10 pesquerías económicamente más relevantes del país hasta el año 2032. Al sector artesanal se le han asignado, en promedio el 31% de esas cuotas, frente a un 69% de la industria. Bueno, ahí está la tablita, ¿cierto?, que refleja los porcentajes que corresponden al sector industrial versus artesanal durante los distintos años. Claramente, el sector favorecido es el industrial. Sí. Exacto. Resolución emitida por su Secretaría de Pesca y Acuicultura, publicada en el Diario Oficial. Esa es la fuente. ¿Ya? ¿Puedo? ¿Sigo? Ya. Bueno, porque no asegura la sustentabilidad. Nosotros pedimos el fin de la pesca arrastre. La Ley de Pesca la autoriza en el artículo 49, inciso 3, ¿cierto?, solo con la venia de la subsecretaría del ramo, incluso dentro de la zona de reserva artesanal. Este es un arte de pesca nocivo que hay que eliminar paulatinamente con el fin de resguardar la sustentabilidad de los recursos. La ley ha fracasado en la sustentabilidad. Hoy tenemos 6 pesquerías sobreexplotadas y 9 agotadas. Graves efectos también en la captura de la reineta, que la industria pesca como fauna acompañante con el arrastre. Porque privilegia a la industria. Queremos que pongan fin a las perforaciones de la industria en la zona de reserva artesanal. La Ley de Pesca permite que naves industriales operen en la zona de reserva, el artículo, como dije, artículo 47, inciso 3 y 4, incluso con red de arrastre. Estas autorizaciones afectan a las regiones 15ª y primera región, en el caso de la sardina española y anchoveta, y a la 4ª región, en el camarón nylon, langostino amarillo, langostino colorado y la gamba. Existen autorizaciones vigentes para todos los territorios señalados, porque no aborda la pesca ilegal. Hay que hacer un refuerzo institucional, mayores atribuciones de fiscalización a Cernapesca con organismos independientes. Aquí me quiero detener en el tema de la certificación. Acá hay una empresa que se llama Intertec, ¿cierto?, que cobra el triple de lo que le costaba a Cernapesca hacer esta pega de certificación, con los resultados que hoy día están a la vista. Es decir, la certificación fue un regalo del señor Longueira a una empresa privada. Queremos que esto se termine, tiene que volver a Cernapesca. No es posible que Carabineros de Chile tenga contratistas para estar acudiendo a ver los robos o los homicidios. No tiene sentido. No podemos tener un IFOP que tiene oficinas al interior de Corpesca, como es en el caso de Arica. Necesitamos un IFOP que sea autónomo, con las herramientas adecuadas, independencia administrativa y económica de los comités científicos, que sus decisiones sean vinculantes. Bueno, aquí está el Consejo Directivo y ahí por nombrar a un señor, Héctor Basigalupo Falcon. No sé si le suena, pero me parece que es de las 7 familias. Bueno, porque no protege de igual manera a todos los artesanales. Aplicación de las 5 millas desde la línea de la Concordia hasta el Cabo de Horno. Esta medida busca dar efectiva protección a importantes zonas de reclutamiento y de SOE. Esta demanda no fue considerada por los legisladores, lo que ha impedido una regulación que observe el capital económico, social, medioambiental que hay en las costas de Chile, porque no desconcentra el mercado. 4 grupos empresariales concentran más del 90% de la cuota de pesca. La desconcentración permitiría la entrada de más actores y, por ende, precios justos para los productos que comercializa el sector artesanal. Y ahí también hay un fenómeno ahí. Hay hoy día los armadores artesanales, en el caso del pelágico, la sardina y anchoa, están amarrados con pesquera porque tienen préstamos leoninos que los obligan a firmar contratos de suministro donde tienen que entregar estas pescas solamente a esta industria y no a la que esté pagando el mejor precio. Bueno, ahí están las cuotas por compañía, ¿cierto?, industrial. Hay un gráfico con los porcentajes de cómo han sido asignadas estas cuotas. Ahí, para más claridad. Todo esto sacado de las resoluciones de la Subsecretaría de Pesca, no es algo que estemos inventando. Bueno, porque la industria se aprovecha del sistema, transparentar la transferencia de la industria. El sector industrial no captura el total de sus cuotas asignadas, las que son vendidas al sector artesanal. Hoy día la industria pesquera le
traspasa cuota al artesanal, le dice, yo te paso esta cuota, pero te la pago a este precio. Y ellos no hacen ningún gasto operacional por adquirir esa cuota, lo hacen el artesanal y le pagan el precio que ellos quieren. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿Montarle un negocio extra a los señores industriales? ¿No sería mejor que esta cuota que ellos no pescan y que están las estadísticas que lo avalan, sean traspasadas al sector artesanal? Un ejemplo claro lo ocurrió en el 2017 con la sardina y la anchoveta, que tienen un hábitat natural en la zona de reserva artesanal. En promedio nacional, el sector artesanal tuvo como cuota asignada sobre estos recursos 441.000 toneladas. Sin embargo, capturó 555.000, el 126%. La industria, en tanto, 742.000 toneladas y capturó solamente 394.000, es decir, un 53%. Es decir, son ineficientes. ¿Y por qué? Porque la sardina y la anchoa son de costa, son de orilla. Están dentro de los primeros 100 camillas. Lo traspasó al sector artesanal. Así es, pero lo desembarcan con DEIP. Ese es el problema. Porque lo desembarcan con DEIP, con una boleta que dice que es un desembarque industrial, cuando es el artesanal el que lo capturó. Exigimos sardina y anchoveta por este motivo 100% artesanal. Queremos que la industria pesquera se tiene que dedicar a procesar solamente. Bueno, ahí están los ejemplos de la quinta a la 10ª región, ¿cierto? Artesanal, 44.524 toneladas, ¿cierto? Y en cuota capturada, 53.870, lo que da un 121% versus un 26% de la industria. O sea, hay un traspaso mayor ahí. Y en la tablita de abajo, ¿cierto?, tenemos un 125% pescado por los artesanales versus un 31%. Pero imputado a la cuota industrial, ¿cierto?, esa pesca. Bueno, ¿por qué no aborda el problema de la distribución? Mejorar los canales de distribución es sin duda todo un tema. O sea, no está de más decir que hay que fomentar el consumo humano interno, que es una tarea que estamos al debe, ¿cierto? Medida permitiría no solo un acceso más eficiente a los recursos, sino también una mejor oferta de los mismos para el consumo humano y disponibilidad de precios. Los chilenos consumen 13 kilos per cápita de pescado al año, cifra por debajo del promedio mundial que alcanza los 20 kilos según la FAO. Se propone construir 4 nuevos terminales pesqueros para fomento del desarrollo de la pesca artesanal en puntos neurálgicos del país, regiones de Antofagasta, Metropolitana, Biobío, Los Lagos. Bueno, ¿qué queremos que la ley incluya? Queremos, sin duda, la plataforma social. ¿De dónde se puede sacar? Nosotros hemos propuesto que tal vez de un royalty a los señores pesqueros industriales. Antes de la ley Longueira, lo que pagaban los señores industriales eran cerca de 32 millones de dólares, hoy día pagan 12. Los economistas del mundo decían que lo mínimo eran 100, pero se le hizo esta oferta y se le bajó a 12. Nosotros decimos que vuelva a los 32 y con esto en 4 años reunimos 120 millones de dólares y una plataforma social para 23.000 pescadores de nuestro país que están sobre los 50 años, tiene un costo de 70 millones de dólares, es decir, te sobrarían 50. Bueno, mejorar el fraccionamiento para los artesanales, la propiedad de los peces, que es sumamente relevante que el Estado disponga de ellos. Cuotas de pesca para la 9ª región, es importante también que la 9ª región, teniendo tantos recursos, no le den cuotas de pesca a los pescadores de ahí. El año pasado y el antepasado, la sardina y anchoa se varó por toneladas, miles de toneladas que se perdieron en la 9ª región, porque no hay una posibilidad de que ellos puedan pescar. Bueno, lo de los terminales pesqueros que nosotros estamos proponiendo, que también debe incluir, ¿cierto?, cualquier reforma a la ley, en la 7ª, 8ª, 9ª y 10ª regiones, mejorar el consumo humano. La sardina, la reineta, la jibia y la merluza deben ser 100% artesanales. Eso es un anhelo que nosotros tenemos y vamos a seguir insistiendo en ello. Ya lo estamos casi logrando con la jibia y esperamos que no haya ninguna cosa extraña en lo que siga la tramitación de la ley de la jibia. Comentarios finales. Los recursos como la merluza de 3 aletas y merluza de cola han sido exterminadas por la industria pesquera, en donde tienen ellos el 100% de las cuotas. La marea roja, según nuestro punto de vista, es una falsedad para encubrir a la industria salmonera y a sus malas prácticas. ¿Quiénes son los grandes perjudicados? Otra vez los pescadores artesanales. Y más encima no suben el combustible. Bueno, a esto agréguele el tema del lobo marino, que destruye todo, haciendo más difícil la situación de los pescadores artesanales. Las ONG inventan situaciones para proteger al lobo marino. Hoy día es una plaga. Basta de mentiras. Basta de la lucha por el poder en la pesca artesanal. Eso lo deciden las bases. Hay dirigentes que en vez de enfocarse en lo que es realmente importante, están pendientes del cagüín y de la chimuchina. Su discurso se diluye al no tener representatividad como la pregonan. Hablan muchas veces a título personal y no mirando por el bien común de la pesca artesanal. Algunos hablan de liderazgo y lamentablemente no lo sigue ni el perro de la casa. Debemos más que nunca pelear por los derechos de los pescadores artesanales,
pero en esta unidad no debemos seguir con el lastre que significa la participación de aquellos dirigentes que nos traicionaron. A ellos no los necesitamos. Muchas gracias por habernos escuchado y esta es nuestra exposición. Muchas gracias, don Hernán Cortés. De acuerdo a la programación, voy a ofrecerle la palabra a la diputada Camila Flores. Llegó el momento de escuchar a los parlamentarios. Un error error que quiero ratificar nomás. Si es que se hacen preguntas, lo va a poder rectificar. Diputada Camila Flores. Le voy a dejar aquí la presentación por si alguien se interesa. Muy bien, gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer, por supuesto, las exposiciones ambas que hemos tenido en esta comisión. Y especialmente, presidente, por su intermedio, reflexiones respecto de la tanto exposición de nuestro subsecretario, a quien aprovecho saludar, y también del abogado, porque claramente, y hablo quizás a título personal, pero también a nombre de los parlamentarios que estamos en nuestra primera legislatura, nuestro primer periodo, nosotros efectivamente no estuvimos en la tramitación de la discusión anterior, que fue una discusión intensa, con distintas ribetes, pero nosotros no participamos de aquella. Y claramente, y más para quienes somos abogados, nos generan varias dudas respecto, presidente, por ejemplo, respecto de los efectos y la pertinencia de la nulidad, de la derogación, cómo podría afectar negativamente o ser positivo desde el punto de vista de ambas figuras jurídicas que claramente son muy distintas. Y quizás, presidente, en esa misma línea, escuchar a constitucionalistas especializados en la materia, respecto especialmente a, insisto, la pertinencia y los efectos jurídicos de cualquiera de las dos figuras. E incluso más allá de la discusión si es que podemos o tenemos como facultad o no nosotros operar de acuerdo a las figuras que se está bajo este proyecto sugiriendo. Por lo tanto, yo creo que sería importante tener especialistas, poderlos escuchar. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, pienso en un nombre, en Cristóbal Eizaguirre, que es una persona que ha estado en la discusión, que ha dado algunas argumentos, digamos, y que ha estado presente en la discusión respecto de este proyecto. Quizás sería bueno escucharlo y tenerlo acá en la comisión, porque tomar una decisión apresurada creo que no es conveniente, porque ya hemos visto los distintos efectos que puede tener una mala decisión por actuar de manera acelera. Muchas veces no salen de la mejor forma los proyectos y los efectos prácticos muchas veces suelen ser más bien perjudiciales que positivos. Y en ese sentido, presidente, creo que sería importante, y quizás también, así como hemos tenido algunos de los dirigentes el día de hoy, pesqueros, quizás ampliar, a lo mejor hay otros que quieran también exponer en la comisión, y quizás también sea bueno poderlos escuchar. Tenemos confederaciones a nivel nacional y que quizás sea importante también contemplarlos parte de la discusión, al menos para quienes como yo estamos en nuestra primera legislatura. Gracias, presidente. Gracias, diputada Camila Flores. Le ofrezco la palabra al diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Gracias a los expositores, señor subsecretario. La pregunta que hacía al principio y que después hizo de alguna forma el diputado Walker, creo que es especialmente pertinente, porque si usted ve las primeras exposiciones, tanto del subsecretario como del abogado, no era una ley cualquiera, como manifestaba usted, presidente, que llega a esta comisión y que hay que darle la misma tramitación, porque esas primeras dos exposiciones, más que irse al fondo de la ley, iban a esta dicotomía de forma, a este problema si podemos anular o no podemos anular. Yo creo que todos creemos que la ley de pesca es mejorable, que urge mejorarla, que hay que hacerlo de forma urgente. Por eso hay un proyecto en el Senado y tendrá que mejorarse y luego pasar por esta Cámara, por la Comisión Técnica y mejorarse también. Pero es importante primero definir este tema. Por lo tanto, también quería proponer un invitado, al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, Alejandro Parodi, para que pudiera darnos su opinión sobre este tema, sobre si se puede anular, si se puede eliminar una ley, cuáles serían los efectos. Aparte de pedirle a la Secretaría General, a la mesa,
que se manifieste, a pesar de que ya lo hizo antes, es otra mesa, es otra legislatura, son otros los diputados, muchos somos nuevos, por lo tanto es importante de todas maneras saber la opinión de esta mesa. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Diputada Paulina Núñez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar por su intermedio al subsecretario, a los dirigentes, al abogado también que nos acompañan. Y a propósito que estamos pidiendo escuchar a algunos constitucionalistas o para referirnos, tener mayor antecedente y referirnos al tema de la nulidad, la cuestión de forma, yo creo también, presidente, que es importante escuchar al ministro de las Express en esto. A propósito de que estamos enviando una consulta a la mesa de la Cámara, también al Gobierno, pero en esta materia sé que el subsecretario, ¿cierto?, lo escuchamos, se pronunció respecto a esta cuestión de forma, pero que es clave, en definitiva, saber, a propósito de que el Ejecutivo tiene un proyecto para modificar la ley en el Senado, cuál es su opinión respecto de este proyecto en la Cámara. Durante el proceso se va a pronunciar igual. Preferimos, a juicio mío, que lo haga ahora y a través del propio ministro de la Secretaría General de la Presidencia, a que el Ejecutivo se pronuncie incluso posterior al trámite de este proyecto. Presidente, en el fondo del asunto, a mí me queda una duda porque yo represento a la región de Antofagasta y me he reunido con dirigentes, sobre todo artesanales, ¿cierto? O sea, con dirigentes artesanales que no están de acuerdo. Voy a ser súper clara y espero incluso que se les pueda escuchar en esta comisión, pero con una nulidad e incluso algunos no están de acuerdo con una modificación. Sé que la realidad del norte del país, o al menos de mi región, es muy distinta a la de los pescadores de Biobío, por ejemplo, pero obviamente que yo primero represento a mi zona y luego abogaré por tener una buena ley para el resto del país. Por lo tanto, hoy hemos escuchado, porque yo no lo conocía, la visión y los antecedentes que nos ha entregado el subsecretario de Pesca, en donde, entrando al fondo del asunto, no es lo mismo avanzar una modificación de ley, y espero y creo que es el ánimo y es el compromiso del propio presidente de hacerlo en conjunto con los pescadores artesanales, con la industria, con hoy día todos los parlamentarios, ya que muchos de nosotros obviamente no estábamos, ¿cierto?, cuando se modificó esta ley, con los parlamentarios que están por primera vez también en el Congreso. Pero entendamos lo que busca este proyecto, que es anular la actual ley, y eso, en definitiva, es, si dejamos de lado, insisto, la cuestión de forma, nos retrotrae hasta la situación en la que la pesca se encontraba el año 2013. ¿Y por qué me detengo en esto, presidente? Porque el subsecretario fue claro en el perjuicio que existiría para la pesca y sobre todo para la artesanal antes de eso. Entonces, yo me pregunto, y se los pregunto por su intermedio, presidente, sobre todo a esta parte de los dirigentes de los pescadores artesanales, porque salvo la mía, en ese punto ya lo dije cuáles eran los motivos. Una cosa, y para eso están los tribunales, y yo creo que ya todo Chile se ha dado cuenta, ¿cierto?, que en esto no se hizo vista gorda, al contrario, de los parlamentarios involucrados en la discusión y los eventuales delitos que aún no se condenan, por eso digo eventuales, en relación a la tramitación de este proyecto. Pero una cosa es creer que hay que anular una ley por ese motivo, y otra cosa distinta es, para cumplir ese objetivo, terminar perjudicando a la propia pesca. Yo entiendo que lo que hoy día se está haciendo en el Congreso es modificando precisamente un proyecto de ley para corregir o mejorar lo que esta ley que hoy nos rige pueda tener y que no compartan los propios pescadores, y de esa forma, insisto, ser enmendada. Pero lo que busca este proyecto que hoy estamos discutiendo es dejar nula la legislación que hoy tenemos, y por eso mi punto es, si consideran, porque yo escuché al menos y me imagino que ellos deben estar más claros que nosotros, ¿cierto?, los dirigentes, pero si consideran que anulando esta ley se perjudicaría la pesca artesanal, y es el motivo que fue la primera lámina. A mí me hubiese encantado que la primera lámina fuera el perjuicio o beneficio de los pescadores y no una cuestión política, pero bueno, creo que es más importante para ellos eso, y está muy bien. Creen que modificando la ley y por lo tanto siguiendo el trámite que al menos el Ejecutivo ha marcado, podemos mejorar en lo que a ellos les atañe la legislación en materia de pesca y sobre todo a las artesanales. Presidente, por último, quiero solicitar, insisto, que se invite a los dirigentes de la pesca artesanales de mi región,
porque me he reunido con ellos, estuvimos también con el subsecretario ya, se lo voy a hacer llegar al secretario, pero de todas maneras que los podamos recibir, porque no sé si son minoritarios o mayoritarios, pero de todas maneras es una visión distinta. Gracias, presidente. Muchas gracias. Estamos con... diputado, ¿va a intervenir, diputado? Sí. Diputado Fuenzalida. Estamos llegando al término horario establecido. No sé si me permiten dar 10 minutos para que puedan contestar nuestros invitados. Bueno, me dejan a mí en condición bien compleja. Respecto al abogado que se le quedó algo en el tintero, le solicito que lo haga llegar por escrito, para ir concluyendo. Diputado Fuenzalida, le ofrezco la palabra. No, solamente muy breve en atención al tiempo. Yo por lo menos personalmente creo que a mí lo que más me inquieta, sin perjuicio que todos estamos, yo creo que relativamente de acuerdo que esta ley hay que hacerle modificaciones, y eso es lo que está haciendo el Gobierno en el Senado, por varias razones, que podemos tener distintas visiones por la razón, pero que hay que modificarla, hay que modificarla. Pero me produce ruido el tema de la nulidad. Yo entiendo la nulidad en el derecho privado y está suficientemente reglamentada en el Código Civil, pero en el derecho público es una cosa que no está reglamentada, sino que se ha basado en la lógica de la jurisprudencia y por lo mismo creo yo que embarcarse dentro de la nulidad con el efecto que trae la nulidad de que el acto nunca existió, y como bien decía el subsecretario, bueno, si el acto nunca existió, entonces es lo que teníamos anteriormente, y anteriormente yo no sé si era el mejor de los mundos lo que existía en Chile antes de esta ley. Puede ser que la ley dejó mejorado a muchos sectores y dejó mejorado a otros, y no dejó contento a los 23.000 pescadores. Pero yo me pregunto si antes era mejor eso. Y yo creo que la lógica, para mí por lo menos, y desde el punto de vista político, es avanzar obviamente en una modificación de una ley que al menos queden recogía los intereses de los 23.000 pescadores que, como bien decía la diputada Núñez, tienen realidades diversas, no son unísonos sus intereses. Entonces, a mí me produce ruido todavía el tema de la nulidad y creo que debemos también hacer esfuerzos en ilustrarnos de mejor manera en ese tema. Gracias. Muy bien, estamos concluyendo. Yo le voy a pedir a nuestros invitados que nos hagan llegar las respuestas por escrita para que pueda ser incorporado. Es que se terminó el tiempo y es que no me dieron autorización para continuar y el presidente tendrá que ver si convoca una nueva sesión o pueden contestar por escrito. Habiéndose cumplido el tiempo establecido, doy por terminada la sesión. Muchas gracias.